Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones sensibles la doctrina del Dios del perdón. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones de mármol la bendita palabra de Dios. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré al hallarme en la casa de Dios. Completa el versículo bíblico. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, espíritu, pecado o amor. Tienes 8 segundos para responder. Y la respuesta correcta es: no pueden agradar a Dios, y lo podemos ver en Romanos 8 en el versículo 8. Pero si esperamos lo que no vemos, con lo aguardamos. Y las opciones son las siguientes: fe, paciencia, amor o seguridad. Tienes 8 segundos para responder. Y la respuesta correcta es que con paciencia lo aguardamos. Y lo podemos ver en Romanos capítulo 8 en el versículo 25. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Dios, Moisés, Abraham o Jacob. Tienes 8 segundos para responder. Y la respuesta correcta es que son hijos de Abraham. Y lo podemos ver en la carta a los Gálatas capítulo 3, versículo 7. Poned la mira en las cosas de, no en las cosas de la tierra. Y las opciones son las siguientes: arriba, cielo, Dios o vida. Tienes 8 segundos para responder. Y la respuesta correcta es en las cosas de arriba. Y lo podemos ver en Colosenses 3 en el versículo 2. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos, en esta hora. Doy gracias a Dios porque todavía estamos aquí en este mundo y dándonos Dios la oportunidad de poder compartir su palabra. Y el deseo de mi corazón y mi oración también es para que esta palabra lleve el mensaje apropiado a nuestro corazón, que el Espíritu Santo hable a nuestras vidas. Así es que el día de hoy voy a abordar el tema: ¿cómo puedo servir a Dios? Pero antes vamos a orar. Rogamos tu presencia y la participación de tu Santo Espíritu, amado Dios, y habla a nuestro corazón, habla a nuestra vida y permite, Señor, que podamos nosotros tener ese corazón sensible, ese corazón humilde, para escuchar tu palabra y para poder, Señor, llevar a cabo
tu palabra en nuestras vidas, sabiendo que la vida cristiana no es una teoría, no es un conocimiento, sino más bien es de un diario vivir en práctica. En el nombre de Jesús, habla nuestras vidas y en tus manos encomiendo, Señor, también a las personas que nos escuchan por este medio. En el nombre de Jesús, habla nuestros corazones. Amén. Bien, como les decía, amados hermanos, acerca del tema de hoy, ¿cómo puedo servir a Dios? Así es que creo que tal vez algunas personas puedan decir, bueno, yo para servir a Dios necesitaría tener un ministerio, ser evangelista, ser pastor, ser misionero, o tener una bonita voz o tocar un instrumento para poder servir a Dios. En esta hora quiero compartir algunos puntos muy importantes con respecto a cómo nosotros podemos servir a Dios, y cualquier manera en que nosotros lo hagamos, estaremos sirviendo a Dios. Bien, la palabra del Señor nos habla en Ageo capítulo 2 versículo 4. Dice, pues ahora Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo de toda la tierra, dice Jehová, y trabajad porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Una de las cosas es que debemos tener siempre presentes en nuestras vidas que todas las cosas que nosotros, o todo el tiempo que nosotros dediquemos para el servicio a Dios, para trabajar para Dios, ¿ya? Y para trabajar con Dios, debemos de recordar esa palabra, ciertamente que nos habla acerca de esfuerzo, de esfuérzate. Entonces, en cada trabajo que nosotros hagamos, hay que esforzarnos. No hay que hacerlo porque, bueno, ya soy un diácono y pues, ¿qué me va a tocar hacer? Voy en contra de mi voluntad. Hay que hacerlo con esfuerzo, con dedicación. Hay que dar todo lo de nosotros. Todo lo de nosotros. Hay que hacerlo con todo el anhelo. Y hay que trabajar y hay que servir para Dios como si fuera nuestro último día. Ponte a pensar, hermano. Si tú supieras que el día de hoy, por la mañana, te levantas un domingo por la mañana y la función que tú tengas en la iglesia, independientemente de eso, tú te levantas por la mañana y tú dices, bueno, voy a ir a la iglesia, voy a servir en mis deberes dentro de la iglesia, pero tú ya sabes que ese es tu último día. ¿Cómo servirías en la iglesia? Y lo harías refunfuñando, lo harías balbuceando, enojado. ¿Cómo lo harías? Creo que al saber que es tu último día en la tierra, creo que sin duda, al menos yo lo haría con todo el empeño, amaría a todos mis hermanos y todo lo haría de una mejor manera. Porque quiero diferenciarme en ese último día de mi vida. Y no es para que los hermanos me recuerden así, que eso lo harían también, ¿no? Sino más bien por la satisfacción de saber que yo estoy dando todo para el servicio a Dios y a mi prójimo. Esa es la manera en que nosotros debemos de vivir sirviendo al Señor. No solo dentro de la iglesia, porque podríamos decir, bueno, yo ya serví en la iglesia y aquí un hermano necesita un consejo fuera de la iglesia, ya no tengo tiempo porque ya estoy fuera de mi servicio. Quiero decirte que cuando nosotros servimos en la obra del Señor, nunca hay una hora fuera de servicio. Todo el tiempo, todas las horas de nuestra vida en esta tierra, desde que el Señor nos llamó a servir, debemos siempre estar dispuestos a ser o estar dispuestos ciertamente al hermano o a la ocasión cuando se requiere. Es algo realmente muy importante. Hay que esforzarnos. Así es que, ¿cómo puedo servir a Dios? Bueno, número uno, esfuérzate, mi hermano, esfuérzate. Si vas a servir en la obra del Señor, esfuérzate. Hazlo con ganas, hazlo con ánimo, hazlo con gozo, hazlo con alegría. No lo hagas por un mero compromiso, porque la gente cuando hace las cosas por mero compromiso, porque ya no tengo otra opción,
en realidad se nota y se nota inmediatamente y no se agradece tampoco. Porque tal vez a ti te ha tocado que cuando ves a una persona, algún diácono, le llegas y le preguntas a él cómo te responde. Muchas veces, si este diácono va con todo el ánimo de servir, tú vas a ver el gozo y la disposición de servir. Pero si tú vas a este diácono que no tiene la disposición y que tiene realmente un espíritu servil, entonces la gente dice, bueno, ya me tocó estar aquí, y te puede responder con un gesto que tú sabes que no es agradable. Entonces, yo te animo y te aconsejo, y tomemos el consejo y vivámoslo. Hay que vivir sirviendo a Dios siempre esforzándonos. Hay que esforzarnos. Si el día de hoy tú fuiste a la iglesia con desánimo, porque los hermanos que están en el servicio también de la iglesia, los cantantes, el pastor, los que dirigen la alabanza, los diáconos, los que atienden a las personas, las que reciben a las personas al entrar a la iglesia, algunas veces no van con todo el buen ánimo. ¿Por qué? Porque en casa tuvieron un problema, en casa tuvieron un mal momento, y llegan a la iglesia tal vez un poquito desanimados, cabizbajos, preocupados también por el problema que les suscitó y por el que llevan a la iglesia. Entonces también es importante que podamos comprenderlos. Pero si tú estás en una situación de estas, que dices, bueno, yo me comporto de esta manera porque tuve este problema. Bueno, creo que nuestro comportamiento tampoco debe de justificarse nuestro mal comportamiento. Debemos de esforzarnos. Es como si nosotros decimos, voy a caminar un buen tramo y está frío. Entonces tú ¿qué dices? Bueno, tal vez me vaya a frizar, me vaya a congelar las manos, los pies, pero tienes que llegar a ese lugar. Entonces, no importa el clima, tú apresuras el paso, tú te dispones a caminar con mucho esfuerzo, con mucha decisión, y te propones a llegar al lugar que tienes que llegar. De la misma manera, nuestra vida es como ese camino, con muchos obstáculos, con tantos problemas, que debemos nosotros ciertamente de disponernos a llegar a cumplir nuestro servicio en la obra de Dios. Que no nos detenga la tentación, que no nos detenga el desánimo, que no nos detenga absolutamente nada. Por esa razón, la palabra del Señor en este pasaje dice que debería de esforzarse, debería de cobrar ánimo. Entonces, ¿cómo debemos de trabajar? Con esfuerzo y cobrando ánimo, día a día, momento a momento, cobrando ánimo, sabiendo que no estamos solos, sabiendo que Dios está de nuestro lado. También una manera, ciertamente, en que tú puedes servir a Dios también, es que todo lo que nosotros debemos de hacerlo inmediatamente, mis hermanos. Debemos de hacerlo de inmediato. Debemos de servir inmediatamente. ¿Por qué? Porque el tiempo ciertamente apremia. Y una de las cosas es que no sabemos cuándo nosotros vamos a partir de esta tierra. ¿Cuántas cosas sabemos de que los hermanos llegaron a la iglesia, adoraron al Señor, estuvieron gozosos, y regresando a casa murieron? Les dio un infarto, murieron de una forma repentina, y entonces dice uno, bueno, hay que servir. Debemos de servir a Dios porque no sabemos cuándo vayamos a partir de esta tierra. Por esa razón debemos de hacer nuestro servicio inmediato. No hay que posponerlo, hay que hacerlo inmediatamente. Fíjate lo que nos dice Mateo 21-28. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Así como este padre se acercó a su hijo y le dijo apremiantemente, ve a trabajar el día de hoy a mi viña, Dios nos dice también a nosotros, hijo, ve hoy a trabajar a mi viña.
Entonces debemos de trabajar en la viña del Señor. Hay un canto que dice, yo quiero trabajar para el Señor, confiando en su poder y en su amor. Entonces es importante que podamos trabajar de esa manera, confiando en su poder, confiando en su amor, confiando en que su presencia va con nosotros. Es importante que lo hagamos de forma inmediata. Y muchas veces decimos, bueno, servir a Dios lo puedo posponer después. Pero un ejemplo, tal vez conocemos las necesidades del vecino de al lado y decimos, bueno, mi vecino tiene necesidad. Tal vez está enfermo, le dio el coronavirus, no puede tener atención de su familia porque vive solo. Entonces uno dice, ¿qué hago? Yo estoy sirviendo al Señor. Si servimos al Señor, entonces, y Dios te pone en el corazón la necesidad y el impulso inmediato de ir a visitar a tu vecino enfermo, hazlo. Porque de esa manera estás tú sirviendo al Señor. Servir a Dios no solamente es estar cantando y adorando al Señor, no. Servir a Dios también es poner nuestras manos a la obra. Poder nosotros extender nuestra ayuda al prójimo. Pero, y si no es cristiano, con mayor razón, hay que ayudarle también. ¿Por qué? Porque esta persona que no es cristiana, viendo el amor de Dios que fluye en ti, y cómo tú vas y lo atiendes, entonces, por medio de tu testimonio lleno de amor, de compasión y de atención y servicio, la persona se convence definitivamente de que no hay realmente mejor lugar que estar con Cristo. Y es ahí donde mucha gente se ha convertido, ha venido y ha dado su vida a Jesús. Por esa razón, nuestro servicio es que debemos de hacerlo inmediato. Dice un canto, úsame, oh Cristo, y no me rehuses. Hay trabajos que puedo yo hacer. Aunque el trabajo sea humilde, Señor, yo quiero servirte. Y si el trabajo es muy grande y muy demandante de tiempo, de esfuerzo, Señor, de la misma manera, yo quiero hacerlo. Esa es la disposición con la cual debemos de tener. Si tú no tienes esta disposición y si la tuviste en un tiempo y por razones que yo desconozco y tú sabes, entonces te has desanimado y ya no estás trabajando con el mismo ímpetu. Quiero animarte en esta hora a que lo hagas, mi hermano. Sigue y continúa trabajando. Dile al Señor que te dé la fuerza y también dispón tu corazón para servir a Dios, para adorar a Dios. Muchas veces el desánimo del corazón en el servicio de Dios viene por la falta de consagración. Si tú eres una persona que ya no sirves en las cosas del Señor porque estás desanimado, porque ves muchos peros, porque no ves la cosecha que siembras, hermano, no estés esperando cosechar de lo que tú siembras, no. Recuerda realmente que si cosechamos en esta tierra, bien, y si no cosechamos en esta tierra, ciertamente estamos trabajando para el Señor y la recompensa de quién viene, no viene del hombre, viene de Dios. Por esa razón yo te animo a que te esfuerces. Y reconoce que ciertamente tu falta de servicio, tu desánimo en el servicio a Dios es por la falta de consagración. Si nos consagramos a Dios y comenzamos nosotros a orar, que es una parte ciertamente de servir a Dios, ciertamente Dios nos da el ánimo, Dios comienza a obrar en nuestras vidas, a trabajar y entonces Dios nos levanta. ¿Quieres sentir esa experiencia de cómo Dios te levanta? Busca a Dios. Júntate con personas espirituales, más espirituales que tú. No te juntes con estas personas carnales que realmente no te van a ayudar en nada. Te van a tirar, te van a mantener en la carne. Busca a la gente más espiritual que tú. Búscala, júntate con ella, habla con ella, escucha los consejos y haz lo que ellos hacen. Así es que yo te animo, toma este consejo y verás cómo realmente te va a ayudar muchísimo y va a ser de edificación para tu vida. Personas que estén cerca de ti y que puedan ciertamente ser ese apoyo espiritual para tu vida. Ahora, si tú eres una de esas personas que eres un apoyo espiritual para la vida de las personas más débiles que tú, hermano, esfuérzate y no te desanimes. Sigue adelante. Si tú estás mirando que lo que tú hablas, el consejo que tú das, las personas pareciera que te escuchan, pero no hay cambios en ellos, recuerda que la palabra del Señor es como el marro sobre la roca,
como la gota de agua cayendo en la roca, que poco a poco la romperá a su tiempo. De la misma manera, la palabra eso hace también. Cuando nosotros tomamos la palabra del Señor y la enseñamos a otras personas, aunque no veamos el efecto inmediato, el efecto realmente la palabra del Señor llevará el efecto a la vida de la persona y el cambio suscitará. Ahora, otra manera de cómo tú puedes servir a Dios. La otra manera, hermanos, es que tenemos nosotros la esperanza que todo el trabajo que nosotros hagamos es en vano. Así es que, ¿de qué forma nosotros podemos estar sirviendo al Señor? Bueno, una de esas formas es estando firmes en nuestra fe. De esa manera es un trabajo también, es un trabajo más personal, pero es un trabajo ciertamente que estamos haciendo. Por ejemplo, 1 Corintios 15:58 dice: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces la palabra del Señor dice que debemos de servir. ¿Cómo debemos de servir? Firmes y constantes. Hay que ser firmes y constantes. Acuérdense lo que dice la palabra, que el hombre de doble ánimo ciertamente es inconstante en todos sus caminos. ¿Por qué nosotros no tenemos muchas veces éxito en nuestra vida espiritual? ¿Por qué no tenemos muchas veces el mismo ánimo para atender a los demás? Porque muchas veces el hombre puede ser inconstante en sus emociones. Le afecta mucho lo que escucha de las otras personas porque no es firme. Le puede afectar tanto lo que otras personas tienen una opinión de él o de que hablan mal. Y eso le afecta. Mucha persona se cae. ¿Por qué? Porque no es firme. La palabra del Señor nos dice que si vamos a servir a Dios, hagámoslo con firmeza. Hagámoslo constantemente, consecutivamente, día a día, momento a momento. Y que no nos tiren realmente lo que hablen de nosotros. Porque ciertamente nosotros, ¿quiénes somos? La gente puede hablar de nosotros y nos puede calumniar y puede decir cuánta barbaridad de nosotros y de nuestra persona, pero sepamos realmente que debemos de estar firmes y constantes en el servicio a Dios. Ahora, otra de las cosas, decimos nosotros, ¿cómo puedo servir a Dios? Y muchas veces queremos servir a Dios cantando. Si me dan a mí permiso de cantar, yo canto. Si no me dan permiso de cantar, entonces me voy a poner triste porque ya no estoy en el servicio de Dios. Quiero que me den permiso predicar, y si no me dan permiso predicar, ¿qué? ¿Te desanimas? ¿Te desanimas porque no te dan parte en la iglesia? Y no pienses que si no tienes tú un lugar en la alabanza, un lugar en la predicación, un lugar en la enseñanza de la escuela dominical o un lugar en el equipo de evangelismo, no pienses que ya no puedes hacer nada por la obra del Señor. Tú puedes hacer muchas cosas. Y fíjate que una de las cosas donde podemos trabajar primeramente, y estoy seguro que debemos de hacerlo, y muchos pues no sé si lo hagan, pero habrá algunos que no lo harán. Pero donde nosotros sí debemos de trabajar para el Señor es en nuestras propias vidas. ¿De qué manera? Hay que cuidar nuestra relación con Dios. Hay que apartarnos del pecado. Hay que vivir en santidad. Hay que vivir en oración. Hay que tener momentos de ayuno y hay que tener momentos de alabanza. Bueno, si es posible, las 24 horas alabanza y oración. Y esto no te quiero decir que dejes de trabajar y te dediques a orar y a cantar, no. Lo que te quiero decir que las 24 horas de oración y alabanza, tú puedes estar trabajando y estar orando en tu mente. Puedes estar tú trabajando y puedes estar cantando. Y si no has experimentado eso, experiméntalo. Yo te animo a que lo experimentes, te aconsejo, porque esta actitud de adoración, de alabanza, de acción de gracias, esto realmente te va a llevar a unos niveles espirituales que en realidad, si tú no los has experimentado, vas a tener la maravillosa experiencia de que el gozo del Señor permanecerá en tu corazón.
Y esa es la clave, ¿no? Como nuestros devocionales personales hacen que el gozo del Señor permanezca en nosotros, hacen que nuestra mente se enfoque en Jesucristo más que en las cosas terrenas, vanas y temporales, que pronto, ahorita tú tienes algo nuevo y estás realmente muy vanidoso con tu carro nuevo, no quieres que nadie le toque, no quieres realmente que se ensucie nada. Si lo mancha un pájaro, te molestas. Entonces, pero de aquí a 20 años, ¿dónde va a estar ese carro nuevecito? Se va a ir. Esa es la vanidad de la vida. Por esa razón, enfócate más que en tu carro, más que en tu casa, más que en tu propia persona, de cómo me veo, de que me voy a dar una pintada a las mujeres, los hombres, de que me estoy viendo muy guapo, me estoy viendo ya más feo, más viejo. No te preocupes de eso. Eso es parte de la vida, envejecer, eso es parte de la vida, ponerse uno un poquito más débil. Pero la parte importante es que tu espíritu esté firme, estés gozoso, que no seas un joven como un anciano de 90 años, sin gozo, sin alegría, todo triste, solamente quejumbroso. Hay jóvenes así, hay personas maduras así, y eso no es la vida cristiana. Debemos nosotros ciertamente de enfocarnos más que nuestra apariencia física, que ciertamente no te digo que la descuides, enfócate, pero que no sea el centro de tu atención, sino más bien enfócate más en tu verdadera personalidad, en tu relación con Dios, en la comunión con Cristo. Preocúpate si ya no sientes el gozo del Señor, ahí sí preocúpate y búscale. Preocúpate cuando las tentaciones te jalan y como que te van a cautivar y pareciera que tú ya las estás deseando también antes de que esas tentaciones lleguen. Entonces, preocúpate por eso, porque realmente en una de esas tentaciones te vas a quedar y pierdes el gozo del Señor. Por esa razón yo te animo a que tengas un devocional en tus vidas. Fíjate lo que la palabra de Dios nos dice. Filipenses capítulo 2, versículo 12 para terminar. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ese es el mensaje que la palabra de Dios nos dice. Hermano, ocúpate en tu salvación con temor y temblor. Deja a un lado la preocupación por tu carro, que con los años se va a despintar. El sol se va a comer la pintura. No te preocupes por ello. ¿Qué vas a hacer después de que se despinte, que el sol lo despinte? ¿Qué vas a hacer cuando veas que ya te rasparon el coche? ¿Qué vas a hacer? ¿Se te va a ir la vida en ese raspón? ¿Se te va a ir la vida en ese choque? ¿Se te va a ir la vida en algo que tú amas? ¿En eso se te va a ir la vida, en algo temporal? Hermano, por favor, busquemos del Señor. Busquemos del Señor y afirmémonos cada día más para dar un servicio apropiado y digno de hijos de Dios. Si tú no estás haciendo ese servicio apropiado, ese servicio digno de hijo de Dios, avívate y busca al Señor. Dios te ama y Dios quiere restaurarte. ¿Quieres orar conmigo? Oremos. Amado Dios, yo te ruego por cada una de las personas que en esta hora están escuchando esta palabra. Tú conoces el ánimo que ellos tienen en su corazón y la disposición para trabajar en tu obra. Si en algunos ha menguado, Señor, te rogamos, Padre, que tú los traigas una vez más al arrepentimiento, Señor, y que ellos puedan ciertamente ser restituidos, Señor, en ese servicio, pero sin antes el gozo, Señor, que tú das al corazón para poder, Señor, hacer un servicio apropiado y digno, Señor, de ti. Bendice, Señor, estas vidas, bendice a mis hermanos, aquellos hermanos que han dejado sus labores ministeriales, sus labores o el testimonio más bien dicho, Señor, como cristianos, y no les importa mucho su testimonio. Atráelos a ti, Señor amado, y que
puedan tener, Señor, una preocupación por sus vidas, por las vidas de sus hijos, de su esposo, de sus esposos o sus cónyuges, sus amigos y familia, amado Dios, y restitúyelos al servicio tuyo. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Que el Señor te bendiga, mi hermano, y que tengas este 4 de julio muy bendecido. Gózate con los que se gozan y con los que están pasando problemas y con los que lloran, como dice la palabra, también llora. Así es que hay que poner el nombre del Señor en alto en nuestras vidas. Que el Señor te bendiga. Y te digo con este hermoso canto.